Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos, hermanas en Cristo, aleluya, cuerpo de Cristo en general. Les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya, un domingo más, como siempre les decimos, en la presencia del Dios Altísimo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a este Dios. Por encima de todas las cosas, venimos a agradar a Dios, a hacer su voluntad por fe. Esa es de la única manera que podemos agradar a este Dios de los cielos. Y a eso Él nos ha llamado a esta oficina y les dijimos hace muchos años, heme aquí. Y continuamos diciéndole cada día a través de los años, heme aquí, papá, envíame a mí. Aleluya. Envíame a este pueblo, envíame a tu pueblo, envíame a donde sea necesario llevar tu palabra, tu absoluta y verdadera palabra. Y eso ha hecho por tantos años. Eso ha hecho por más de 2 décadas. Pronto cumpliremos, en unos meses, cumplimos 2 años, 22 años, disculpe, predicando el evangelio de salvación. No otro evangelio. 22 años predicando lo mismo. El mismo mensaje que Dios nos encomendó. Nadie más. Simplemente ese Dios de los cielos. Y hemos hecho conforme a su voluntad en todo momento y a toda hora. Seguimos haciendo su voluntad y seguiremos hasta que nos toque partir o Él venga en nuestra búsqueda. Hacer su voluntad. Aleluya. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad de un domingo más, primer día de la semana. Gracias por permitirme entrar en los hogares de cada uno de estos oyentes, ya sean de tu pueblo, ya sean de ese pueblo llamado mundo. Te damos gracias por darnos este privilegio de poder traspasar estas pantallas y llegar y tocar sus corazones con tu palabra de verdad. Aleluya. Gracias te damos. Somos privilegiados. Aleluya. Somos privilegiados y te damos gracias. Y para comenzar el tema de hoy, tema hermoso que mi Dios ha puesto en el corazón de este siervo. Te voy a llevar a 2 versículos muy importantes en la Biblia. 2 versículos que conocemos muchos de los que hemos estado en Cristo por tantos años. Hay otros que verdaderamente no le conocen, pero déjame decirte algo. Son versículos muy importantes en la Biblia. Para poder entrar en la dinámica del tema, para poder desarrollar este tema que Dios puso en esta copa y rebosó con ella, tenemos que entrar en estos 2 versículos. Él le dio un nombre, un tema a este mensaje y llegaremos ahí. Pero vamos primero a registrar estos 2 versículos que están en el mismo libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, carta de Pablo a su hijo espiritual. Y en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, como te dije, muchos lo recitan, muchos lo conocen. Pero en realidad hay pocos que conocen el significado de estos 2 versículos. Y Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Te lo voy a volver a leer. Porque hay un solo Dios, es decir, un solo rey soberano. Dice, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre, es decir, Jesucristo carne, aquel que se despojó de su trono, Juan 1:14, y se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y todos sabemos que caminó en las calles de Jerusalén. Pero aquí la base de este tema es que nos dice porque hay un solo Dios. Es decir, no hay otros dioses como este Dios. Hay un solo Dios,
un solo Dios soberano. Un solo Dios soberano, la máxima autoridad y poder en toda o sobre toda su creación, el cual la reina con amor, justicia y verdad. Ese es el único Dios que dice la Biblia que existe, que siempre ha existido, que no tiene ni principio ni fin. Voy a volverte a leer este versículo. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único Dios que deberíamos creer. Esto no es un Dios religioso, esto no es un Dios creado por el hombre, porque hay un solo Dios, dice. Todos los demás son de cartón, de yeso, de metal, de oro, de plata, de papel. Pero verdadero Dios dice que simplemente hay uno, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice Jesucristo hombre, es decir, Jesucristo carne, no papel, no metal, no oro, no madera, no yeso, simplemente el Cristo de la gloria, el Verbo que se hizo carne, para enseñarnos algo, para traernos algo, para regalarnos algo. Mira lo que dice este mismo primer capítulo de Timoteo, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, presta atención, escucha a este siervo de Dios que se humilla delante de este Rey todos los días, especialmente el domingo, para poder llegar a ti humillado y contrito de corazón. Humillado y contrito de corazón, no para exhibir ni exaltar mi nombre, sino para darle mi primer lugar a mi Rey. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, mira lo que dice: inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Voy a volverte a leer este versículo. Por lo tanto, al Rey de los siglos. Por lo tanto, al único Rey de los siglos. Dice, inmortal e invisible, al único y sabio Dios. Quiere decir que no existe otra sabiduría que pueda venir de un Dios de papel, cartón, plata, oro, metal, piedra, madera. La única sabiduría viene de este Dios inmortal, invisible, Rey de los siglos. Dice, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Nadie más puede adquirir esta gloria. Nadie más puede recibir esta gloria. Con nadie más Él la comparte. Él es el único Rey soberano. Aleluya. El único Rey soberano. La máxima y única autoridades y poderes sobre toda su creación, la cual Él la reina, escucha, con amor. Él es amor. Justicia, Él es justicia, y verdad, Él es su palabra. Eso es lo que nos dice estos dos versículos. Y esto va a abrir las puertas para el tema de hoy, porque primeramente tenemos que reconocer esta posición. Primeramente, por encima de todas las cosas, tenemos que reconocer la posición del Rey, del único Rey, que no existen dos ni tres, que hay un solo Rey soberano, un solo Dios soberano que algún día regresará como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando podamos entender la posición de este Rey, cuando podamos aceptar nosotros la posición de este Rey, podremos entonces entender el tema de hoy. Cuando podamos, te lo voy a volver a repetir, pueblo de Dios,
Cuando podamos aceptar y entender la posición de este Dios, de este Rey soberano, la autoridad máxima y el poder máximo sobre toda su creación, que no hay otro igual que Él, que no existe otro igual que Él, que Él es el único que es el Rey de los siglos, en el cual no hay principio ni fin. Nunca ha sido creado. Él es el creador de todo lo que existe. Tiene autoridad y poder sobre todo lo que existe, sobre su creación en su plenitud. Y Él la reina con su amor, primeramente. Porque todo lo creó por amor. Con justicia, porque Él es justo. Y con su verdad, su palabra. Su verdad es su palabra. Cuando podamos aceptar esto, pueblo de Dios, tú que le conoces, y para ti, pueblo llamado mundo, que no le conoces, es hoy el día que le puedas llegar a conocer. Y aceptar esta realidad. Cristo no es una ideología. Cristo es real. Cristo no es un fantasma. Cristo es espíritu. Él es verdadero y único. Dice invisible, poderoso Rey. Cuando podamos aceptar esta posición en nuestro corazón, cuando nosotros podamos aceptar que Él tiene que tener la posición de Rey en nuestro corazón, entonces podremos aceptar el tema de hoy. El tema que Dios puso en mi corazón y dice: soldados del ejército de Jehová. Aleluya. Soldados del ejército de Jehová. Oh santo. Soldados del ejército del Rey soberano. Pero para poder llegar a obtener o aceptar esta posición de soldado, primero tenemos que aceptar quién es Él. En nuestras vidas, en nuestro corazón. Él nos ha llamado a ser soldados de su ejército. No importa el rango que tengamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No importa el rango que tengamos. Escucha, el rango no importa. El rango te lo da el hombre. La posición humilde tiene que ser la posición de un verdadero soldado, postrado, humillado a los pies del Rey, a los pies del Señor. La posición o el rango que tú tengas no importa en la iglesia. Vas a seguir, si aceptaste a Cristo, vas a seguir siendo verdaderamente un soldado del Rey. En el mundo secular existen muchos escalafones. Existen muchas posiciones, aún en el ámbito militar. Existe el soldado, existe el sargento, existe el teniente, existe el capitán, existe el coronel, todos ellos rinden en las fuerzas aéreas, rinden a un general. Y en las fuerzas armadas a un almirante. Todos, no importa el cargo o la posición que tengan, van a tener que rendirle a una autoridad superior. ¿Verdad? Y todos tienen que acertar en su posición, que son soldados, para poder ser regidos por aquella autoridad. Bueno, en el mundo espiritual, nosotros tenemos un solo Rey. Tenemos un solo Rey, un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice que es Jesucristo hombre. Y la palabra dice que es invisible, inmortal. Ese es el único Rey. A ese es al que tenemos que nosotros servir como soldados del ejército de ese Dios. A eso vino, a enseñarnos con su ejemplo. Escucha, esto es lo más lindo de todo. Que ese verbo que se hizo carne, no papel, no madera, no metal, no oro ni plata. Él creó y creó todo lo que existe. Oro y plata, todo ha sido creado por Él. Él no vino en forma de oro, ni de plata, ni de madera, ni de yeso, ni de papel. Él vino en carne.
Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne. Te acabo de leer Primera de Timoteo 2:5, porque hay un mediador, un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo, hombre, carne. No papel, no yeso, no metal. A ese rey, a ese verdadero y único Dios soberano, a ese es el que tenemos que rendirle, someternos, humillarnos, postrarnos delante de él como verdaderos soldados de su ejército. Nos ha llamado a pelear una batalla que nadie más la puede pelear que tú y yo. Nos ha llamado a pelear una batalla que solamente tú y yo podemos pelear. La batalla de la fe. Y vino y nos dio ese ejemplo. Por fe, autor de ella, creador de ella, fue a la cruz y la consumó allí. Como soldado de papá. Aún siendo rey, se despojó y vino a esta tierra para enseñarnos a caminar y a vivir como soldados del ejército de Jehová. Aleluya. Como soldados del ejército de Jehová. Mira lo que dice la palabra. Vamos a llevarte aquí a la palabra para que puedas ver. Mira lo que dice la segunda epístola de Timoteo en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escucha, quédate conmigo. Quédate conmigo. Para poder aceptar esta posición de soldado, primero tienes que darle a él su primer lugar en tu corazón. Tienes que aceptar que el primer lugar es el del rey en tu corazón. El rey soberano, la máxima autoridad. La máxima autoridad y poder en toda la creación, incluyéndote a ti. Y te va a reinar a ti también, primeramente con amor, porque te ama. Con justicia, porque quiere justicia para ti. Él es justo. Y con la verdad, porque es su palabra. Dios es bueno. Dios no es el Dios que te presentan otros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios podía haber acabado con este mundo hace muchos años. Pero Dios es un Dios de amor, de justicia y de verdad. Mira lo que dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice: tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Esfuérzate en darle a ese Cristo de la gloria, a ese Rey supremo, a ese Rey de toda autoridad y poder, su primer lugar en tu corazón. Esfuérzate en crecer en esa gracia. Quiere decir, esfuérzate en aprender a depender, a creer y a confiar de Él. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice: lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a los hombres. Este es Pablo dándole instrucciones a ese su hijo espiritual de Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso hago. Dice: tú pues sufre penalidades. Y mira lo que dice la palabra. Este no es, el pastor Jorge Lamora, tratándote de manipular, o tratándote de engañar, o tratándote de confundir, o tratándote de distraer de lo que es la verdad con la que Él reina. Acuérdate que te dije desde un principio que Él es toda la autoridad y poder sobre toda su creación, incluyéndote a ti, y que te reina a ti también. Y sobre ti con amor, justicia y con verdad. Y su verdad, su palabra dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado. Sufre penalidades como buen soldado, y dice, de Jesucristo. Es decir, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No importa lo que estés pasando, es parte del proceso al cual Él te ha llamado. Sigue siendo ese buen soldado que le da a Él su primer lugar en tu corazón.
No simplemente las buenas, sino cuando estás sufriendo penalidades cualquiera fuese. Dice, ninguno que milita. Esto es algo que debes prestar una gran atención. Verdaderamente mi Dios te va a llamar la atención con esto. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, en nada más. Ninguno que milita como soldado del ejército de Jehová se enreda en nada que no venga de él. Ninguno que milita en las cosas de Jehová. Ninguno que ha sido llamado a ser soldado del ejército de Jehová se enreda en las cosas de este mundo. Eso es lo que te quiere decir. Si no lo puedes entender, es porque no quieres, porque está claro como su verdad, como su palabra. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo, de la vida, del sistema mundano, pagano y religioso. Eso es lo que te está diciendo. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Es decir, que estamos en esta tierra, hemos aceptado a Jesucristo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Jesús. Hemos sido llamados a ser soldados del ejército de Jehová. So no nos podemos enredar en nada más, porque si lo hacemos dejamos de agradar a aquel que nos llamó a ser buen soldado. Para eso necesitamos entender que hay que darle el primer lugar. Nada puede ocupar, nada, ni nadie puede ocupar en tu corazón ese primer lugar, el cual es el lugar del Rey, del único, verdadero, invisible e inmortal, del cual habla Primera de Timoteo 1:17. Un solo Dios. Segunda de Timoteo 2:5. Un mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo, dice carne, hombre. No te puedes enredar en nada más. No te puedes enredar en las cosas de este mundo. No te puedes enredar en la religión creada por el hombre en este mundo. No te puedes enredar en nada que sea impío. Impíamente vives si te enredas en las cosas que dejan de ser de la piedad de Dios. Te lo vuelvo a repetir. No te puedes enredar en las cosas de este mundo. Tienes que tener siempre en tu corazón a Cristo como primer lugar. Tiene que ser Él el Rey para que tú entonces puedas ser soldado. Hasta que tú no aceptes que Él es el Rey, nunca serás soldado. Y hasta que tú no aprendas a vivir como soldado, nunca regresarás como rey. Ninguno que milita, dice. Ninguno que milita, ninguno que es soldado de Cristo, se enreda en los negocios de la vida, del mundo y la religión, lo pagano, lo vano. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó. Has sido alistado, has sido reclutado, has sido elegido, has sido escogido, has sido llamado a ser soldado. Soldado del ejército del rey soberano, su nombre es Jesucristo, aleluya. Nadie más puede reinar en tu vida. Nadie más puede reinar en tu corazón, porque tú eres parte de su creación. Y su creación tiene que ser reinada con autoridad y poder de aquel que la creó. Con amor, justicia. Y con esta verdad que te está predicando este siervo de Dios, que aprendió a ser soldado hace muchos años. El cargo no importa. No importa cuál sea el nombre que le hayan dado a tu posición. Vas a seguir siendo soldado del Rey soberano, soldado del ejército de Jehová. Las órdenes las recibes de ese Dios de los cielos, de nadie más. Aleluya, santo. Si quieres vivir en la piedad de Dios, si quieres dejar de ser impío, tienes que aprender
a darle ese primer lugar en tu corazón al Rey, al único Rey que existe. Dice la palabra invisible e inmortal. Aleluya. Invisible e inmortal. Aleluya. El único, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre, carne. Más claro ni el agua. Carne, se hizo carne, no papel, no religión, no yeso, no madera, no oro ni plata. Carne. Para venir a darnos ejemplo de cómo vivir una vida como soldado del ejército de Jehová. Para vivir una vida de piedad a través de Cristo con Dios. Mira, déjame llevarte a este libro. Déjame llevarte a este libro un momentico. Necesito que puedas entender lo que te estoy diciendo. Mira lo que dice el libro de la sabiduría. Me encanta, tú sabes que me encanta el libro de Proverbios. Y en el capítulo 15, versículo 8 dice: el sacrificio de los impíos. Escucha. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Quiénes son los impíos? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Aquellos que frenan o detienen la verdad en su corazón acerca de la fe verdadera. Es decir, aquellos que detienen la verdad de Cristo a propósito. Aquellos que reconocen que hay un Dios soberano, pero retienen y detienen esa verdad. Se convierten en almas impías. Mira lo que dice Romanos 1:18. Déjame llevarte aquí un minuto. Romanos 1:18. Mira lo que dice, hermano mío. Porque quiero libertarte hoy de todo aquello que te tiene atrapado. Para que sepas de que no existe otro Dios. Y que tú no eres soldado de ninguna religión. Que no eres soldado de ningún hombre impío. Que tú eres soldado como hijo de Dios. Soldado del ejército de Jehová, del Dios eterno. Su nombre es Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios, de ese Dios eterno, de ese Dios soberano, de aquel que reina con amor, justicia y verdad, con autoridad y poder también, se derrama su ira. Aquí, mira, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra todo impío, contra todo aquel que retiene. Mira lo que dice: contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Escucha, que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Que detienen o retienen o rechazan esta verdad. Esta verdad con la que Él reina. Acuerda que te enseñé que Él es un Dios soberano, autoridad máxima y poder máximo, y reina con amor, justicia y por encima de todas las cosas, con esta su verdad. Mira lo que sigue diciendo este libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 8. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación. Es abominación a Jehová. Dice: más la oración de los rectos. Mas la oración de los rectos es su gozo. Es decir, la oración del justo, de aquel que ha sido justificado, del cristiano, de aquel que se ha convertido verdaderamente en un soldado del ejército de Jehová. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz de ese justo. Escucha, la oración eficaz de ese justo, dice, puede todo. No del impío, la oración eficaz del justo, del recto, no del religioso, no del impío, no del hombre cualquiera fuese, sino de aquel que ha dado en su corazón el primer lugar al Rey soberano. Aquel que se ha convertido verdaderamente en un soldado del ejército de Jehová. Mira lo que dice el libro de Habacuc. Déjame llevarte aquí, esto no lo has oído quizás. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Mira lo que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta, es decir, el impío, aquel que practica la impiedad, aquel cuya alma no es
es recta se enorgullece. ¿Cuántos hay de ellos hoy? ¿Cuántos hay de estos que se enorgullecen ellos mismos y se vanaglorian ellos mismos sin darle primer lugar al Rey soberano? Dejan de ser soldados para ocupar la posición que ellos mismos se han creado. Dejan de ser soldados para ocupar la posición que ellos mismos han creado. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por la fe en quién? En el Cristo de la gloria, en el soberano Rey, en el único Dios que habla. Primera de Timoteo 2:5 y Primera de Timoteo 1:17. El soberano Rey, aleluya. Cuando hemos conocido y aceptado que Él es esa posición en nuestro corazón, el único Rey, entonces sabremos aceptar la nuestra. Soldados. El verdadero soldado es aquel que está postrado. Es aquel que está hincado. Es aquel que está totalmente humillado, sometido a ese Dios de la gloria. Ese es el verdadero soldado, el que se postra ante el verdadero y único Rey, invisible e inmortal. Aleluya. Eso tenemos que aprender. Hasta que no aprendamos a aceptar la posición de soldado, nunca regresaremos como Rey. Eso tiene mucho que decir, ojalá puedas entender. Hasta que no aceptemos la posición de soldado, nunca regresaremos como Rey. Y si no regresamos como Rey, ¿a dónde vamos? Porque está prometido que regresaremos con Él. En su segunda venida vendremos con todos los ángeles del cielo. ¡Aleluya! Y vendremos a reinar con Él como Rey. Pero si no podemos aceptar la posición de soldado, ¿cómo vamos a venir como Rey? Y si no venimos como Rey, ¿en dónde estaremos? Mira, déjame llevarte un libro. Déjame llevarte el libro de Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Mira lo que dice. Esto es lindo. Esto es una historia bella. Presta atención. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, y dice la palabra, rogándole. Es decir, un oficial del ejército de Roma. Un centurión era un oficial del ejército de Roma. Era un centurión, tenía un cargo. Era un oficial. Pero vino al Rey, al Cristo de la gloria, que él había escuchado las maravillas, milagros y prodigios que hacía. Y dice la palabra que vino rogándole. Es decir, se hincó de rodillas delante de él. Se postró humillado delante del Rey. Le dio en ese momento su primer lugar. Quitó la posición de oficial y la tiró a la basura. Porque verdaderamente no valía nada. Entonces Jesús vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Aquí viene la humildad de este hombre, aún mucho mayor. Dice, respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno. Aleluya, ninguno de nosotros somos dignos de recibir nada de Cristo. Él nos los da porque nos ama. Porque Él reina sobre nosotros con amor, justicia y verdad. Pero nosotros no somos dignos. Él es el único digno de todo. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Se humilló, se postró, se hincó delante de él. Se sometió. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque ahora viene la enseñanza para ti, pueblo de Dios. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Yo soy un oficial del ejército romano, pero sobre mí tengo muchos. Sobre mí yo tengo muchos y he aprendido a obtener esta posición y a practicarla conforme a ellos me dicen. Y ahora mira lo que le dice.
No soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y vaya, al otro ven y viene, y a mi siervo haz y esto haz. Y al oírlo Jesús, dice la palabra, que se maravilló. Se maravilló el Señor. ¿Por qué? Porque vio un hombre con autoridad y poder en este mundo. Escucha, vio delante de él un hombre con autoridad y poder en este mundo que también estaba bajo autoridad, pero vino a él. Y vino a él rogándole, humillado, contrito de corazón, a pedirle al rey. Y dice la palabra, dice, y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a todos los que estaban, le dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Siempre les he enseñado que la clave del reino es la fe. De la única manera que podemos entrar en el reino de los cielos es a través de ese regalo que este rey nos ha dado. Nadie más, ¿verdad? Y este soldado, que lo llamó Señor por algún motivo, lo llamó Señor porque se rindió ante él. Jesucristo pudo ver su corazón y le dejó saber a todos los que estaban que ni aún en su propio pueblo, ni en su propio pueblo había hallado tanta fe. Eso está pasando hoy en la iglesia. Jesús le cuesta trabajo en su propia iglesia encontrar hoy tanta fe. Mi Dios te está llamando la atención. Mi Dios te está diciendo, yo te he llamado como llamé a este hombre, como he llamado a muchos, para que seas soldado del ejército mío, no del hombre, no de la religión, para que aprendas a rendirte y a humillarte y postrarte como hizo este oficial, que aún siendo hombre de autoridad y poder en el imperio romano, tenía sobre él otras autoridades, las cuales puso a un lado también y vino a rendirse al único Dios. Dejó la impiedad a un lado. Pudo haber ido a cualquier religión, pudo haber ido a cualquiera de los que estaban por encima de él, pero decidió en su corazón darle el primer lugar a aquel que había escuchado y que él había reconocido que hacía maravillas, milagros y prodigios. Y si vamos al último versículo de la historia, el 13, dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, se te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Recibió lo que vino buscando, por el que vino, y se postró a los pies del rey. Hoy tú necesitas dejar a un lado todas aquellas autoridades mundanas y religiosas que te están impulsando a un camino equivocado, que te están obligando a hacer la voluntad del hombre y no la de Cristo. Tienes que aprender que si hemos aceptado a Cristo, entonces hemos pasado a ser soldados de su ejército, del ejército de Jehová, no del hombre y no de la religión. No del hombre y no de la religión. Si seguimos al hombre y a la religión, estamos siguiendo la impiedad del mundo pagano, mundano, religioso. Dios nos ha enseñado a vivir en su piedad, a ser soldados del ejército de Él, del único que reina este mundo y todo el universo y su plenitud con amor, justicia y su palabra. Esta es la palabra que debería reinar en tu corazón. Y si esta palabra no reina en tu corazón es porque Cristo no le has dado en primer lugar. A ese Rey soberano, poderoso, de toda autoridad y poder, no le has dado su primer lugar. No te has convertido en el soldado que debería ser. Él le dijo, buen soldado. Te lo vuelvo a leer. Te lo vuelvo a leer lo que él le dijo en primera de Timoteo. En segunda de Timoteo le dijo, tú pues sufre penalidades, y le dijo, como buen soldado. No como un soldado regular. No, como buen soldado. Como buen soldado. ¿Cuál es el buen soldado? ¿Has escuchado? ¿Te acuerdas de 2 de Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un buen soldado.
Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice. Como soldado que hace la voluntad de Dios. Como soldado que le ha dado a ese Cristo de la gloria, al verbo que se hizo carne, no papel, no cartón, no piedra, no metal, no oro, no plata, no madera. Voy a terminar aquí. Quiero que aprendas que este mensaje de hoy es para ti, pueblo de Dios. Hasta que tú no aprendas a someterte al Cristo de la gloria, hasta que tú no aprendas a aceptar tu posición de soldado, nunca regresarás como rey. Peligro. Peligro. Si tú no aceptas hoy ser un soldado del ejército de Jehová, no regresarás nunca como rey. ¿A dónde irás? Esa es la pregunta que tienes que hacerte en tu corazón. Y eso es fácil de entender. Si no le das tú el primer lugar a ese rey soberano en tu corazón, ¿a quién se lo has dado? ¿Al hombre? ¿Al impío? ¿A la religión? Voy a terminar aquí. Déjame llevarte aquí. Déjame llevarte aquí. Aleluya. Déjame llevarte aquí al mismo libro de Timoteo. ¿Por qué? Porque aquí mi Dios le estaba hablando a su hijo espiritual. Aleluya. Mi Dios le estaba hablando a su hijo espiritual a través de Pablo. Este era el hijo espiritual de Pablo. Y Pablo le hablaba a él directamente. Le daba instrucciones que venían simplemente de ese rey, el cual él había creído y se había convertido en un soldado de su ejército. ¿Estás dispuesto tú a convertirte en un soldado del ejército de Jehová? Es sencillo. Es lo más sencillo. Lo único que tienes que hacer es poner a un lado la impiedad. Poner a un lado el mundo y las cosas del mundo. Porque todo aquel que milita, dice la palabra, todo aquel que milita no se enreda en las cosas de la vida. No se enreda en las cosas del mundo. No se enreda en las cosas de la religión. La religión ha sido creada por el hombre para esconder su pecado detrás de ella. Mira lo que dice aquí, Primera de Timoteo capítulo 6, vamos a terminar aquí. Capítulo 6, versículo 3 en adelante dice: si alguno enseña otra cosa. Escucha, gracias Señor. Gracias por haberme llamado, por haberme escogido, por haberme elegido a enseñar tu palabra. Y nada más que tu palabra. Las enseñanzas son buenas, las ministraciones son buenas, las prédicas son buenas, si son conforme a la voluntad de Dios, si son conforme a la manera con la que Él reina en amor, justicia y su palabra, su verdad. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a la sana doctrina. Dice: y a la doctrina que es conforme. ¿Habías escuchado esta doctrina? La doctrina de la piedad. Te lo voy a volver a leer. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, mira lo que dice: este está envanecido, nada sabe, no tiene sabiduría ninguna en él. Escucha, estás escuchando palabra de hombre, de mente de hombre carnal, sin sabiduría de Dios, sabiduría de hombre. Este está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas. Eso está pasando en el cuerpo de Cristo hoy. De eso hay abundancia en el cuerpo de Cristo hoy, porque lo que están recibiendo es esto. Otras cosas que no son palabras de Dios. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad y privados de esta palabra. Están enseñando conforme a sus propias mentiras. Privados de esta palabra con la que deberían reinar, conforme a la voluntad de Dios, el cual reina con amor, justicia y su palabra. Privados de la verdad, que toman la piedad como fuente, escucha, que toman la piedad como fuente de ganancia
Y le dice, apártate de los tales. Registra tu corazón hoy. Mira a ver dónde te estás congregando. Registra tu corazón. Hoy es tiempo de registrar tu corazón. A ver si en realidad te estás congregando en un cuerpo que ha sido llamado a ser soldado del ejército de Jehová o no. Dice, de los tales apártate. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto. Seamos soldados. Aleluya. Contentémonos con lo que Dios nos da, con lo que Él suple para su pueblo. Aleluya. Pongamos a un lado lo demás. Mira lo que dice, porque los que quieren enriquecerse, ¿quiénes son? Los hombres corruptos, de los que están tratándote a ti con la impiedad, de los que te están predicando otras cosas que no son el evangelio de Dios, que están privados de la verdad, dice la palabra. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Hay muchos enlazados hoy. Hay muchos enlazados hoy. Dice, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres y dicen en la destrucción y la perdición. ¿Para dónde quieres ir? ¿Quieres quedarte como un verdadero soldado del ejército de Jehová o seguir la impiedad y la inmundicia y la malicia de la religión y el hombre? Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es lo que te están predicando hoy, el Dios dinero, el Dios que enriquece. Sí que los enriquece a ellos, pero a ti no. Pero has dejado de ser soldado. Te has extraviado porque te han entretenido y te han manipulado. Y has dejado de ser soldado del verdadero Dios que reina con amor, justicia y su palabra de verdad. Y te has dedicado a escuchar las fábulas del hombre, la mentira del hombre. Dice, porque raíz de todos los males el amor al dinero, el cual codiciando algunos en aquella época, hoy son masivos, hoy es en gran cantidad. Se extraviaron de la fe, se extraviaron de la entrada al reino. Se extraviaron de la fe, se extraviaron de la entrada al reino, aleluya. Se han extraviado de la fe, la única fe, la cual es en el Cristo de la gloria, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo carne. Carrebochete. Un solo Dios, y estos se han extraviado de ella. ¿Para dónde van? Se han apartado de ser, han dejado de ser soldados. Nunca regresarán como rey. Escucha, hermano. Escucha, pueblo de Dios. Si te has apartado, si has abandonado tu posición de soldado, nunca regresarás como rey. ¿A dónde vas? Codiciando algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Han pagado grandes consecuencias. Ahora viene la enseñanza para ti. Voy a terminar. Versículo 11 dice, mas tú, hombre de Dios. Mas tú, hombre de Dios. Mas tú, soldado del ejército de Jehová. Escucha palabra de Dios. Mas tú, soldado del ejército de Jehová. Escucha. Presta atención a la palabra de este siervo. Humilde, postrado, hincado, sometido a la voluntad de Dios. Mi Dios quiere lo mejor para ti, yo también. Mi Dios me llamó para predicar su verdad, para agradarle a Él y salvar sus almas. Aleluya, y eso he hecho por tantos años y seguiré haciendo, porque yo me declaré desde el primer día un soldado del ejército de Jehová, porque yo puse a Cristo en el primer lugar de mi corazón. Él es mi Dios eterno. Él es el Dios soberano. Esa es su posición en mi corazón. Soberano Rey. Aleluya. Con toda autoridad y poder de toda su creación, incluyéndome a mí. Aleluya. Y me reina con amor. Me ama con todo su corazón, porque lo aprendí cuando leí por primera vez Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios a ese mundo en el cual yo vivía, en el cual yo estaba perdido, entre la envidia, entre todas esas cosas que dice la palabra, entre la malicia, la maldad, la iniquidad del corazón, ¿verdad? Pero cuando yo aprendí que de tal manera Él me amó y que dio su Hijo por mí, para que yo no pereciera, sino que tuviera vida eterna, me enamoré de Cristo. Me reclutó, me llamó, y aquí estoy, como soldado del ejército de Jehová. Sigue diciendo, mas tú, oh hombre de Dios, soldado del ejército de Jehová, huye de todas estas cosas. Te está diciendo, te está hablando claro, huye de todas estas cosas, no te quedes. El Espíritu Santo de Dios que está aquí hoy está tocando tu corazón ahora mismo. Huye de todas estas cosas, no son de Dios. Huye de todas estas cosas y sigue la justicia y la piedad. Y sigue la doctrina de la piedad a través de la justicia con que Él reina. Aleluya. La fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Pelea, dice. Pelea la buena batalla de la fe, aleluya. Pelea la batalla que nadie más puede pelear por ti sino tú. Aleluya. Como buen soldado de ese ejército al cual te has humillado, al cual te has sometido. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistir al diablo en la batalla de la fe y Él huirá de ti. Pelea esa buena batalla, le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe como buen soldado del ejército de Jehová, aleluya. Oh, te estoy enseñando, pueblo de Dios, a darle el lugar al único que lo merece. Tu primer lugar en tu corazón debe ser el Cristo de la gloria. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado a ser soldado del ejército de Jehová. Aleluya. Pelea la buena batalla de la fe en Cristo Jesús, en el Dios eterno, el único, invisible, poderoso, inmortal. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando, le dice, instrucciones para bendecirle. Te mando pues delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si te quedas como soldado, regresarás con Él. Aleluya. Si te quedas, si aceptas tu posición de soldado, entonces sí regresarás con Él. Y regresarás como rey a reinar por un milenio. Aleluya. Sobre todos los reyes de la tierra. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si vale la pena humillarse hoy? Si vale la pena someterse hoy. Si vale la pena postrarse hoy. Si vale la pena darle a Él su primer lugar en tu corazón. Aleluya. Al cual su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Escucha. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y el imperio sempiterno. Amén. Así te voy a decir hoy. Aleluya. Espero que esta enseñanza, a través de este mensaje, de esta prédica, haya tocado tu corazón. Haya tocado tu corazón y aprendas a darle primeramente a ese Cristo de la gloria. Primera de Timoteo 2:5. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nadie más puede mediar. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, carne. Ojalá
aprendas a darle a ese Dios, al único Dios que existe, soberano Rey, con toda autoridad y poder, reinando sobre toda su creación, incluyéndote a ti. Ojalá puedas darle ese primer lugar en tu corazón. Ojalá, estoy seguro que sí, que este mensaje ha tocado tu corazón y el Espíritu Santo que está aquí te ha hecho convicto de que tienes que abandonar. Dice, deja todo lo demás atrás. Deja todo lo que no es de Dios. Deja toda la impiedad a un lado. Deja de ser impío. No importa que te llames cristiano. Hay muchos cristianos viviendo vidas impías porque se han apartado de la verdad. Espero que este mensaje esté tocando tu corazón. Aleluya. Espero que este mensaje esté tocando tu corazón para que regreses postrado, humillado a los pies del Señor como soldado del ejército de Jehová. Mi Dios te quiere bendecir grandemente. Quizás hay bendiciones que has dejado de recibir porque te has apartado. Una vez que regreses y te postres como buen soldado y le des a Él su lugar, mi Dios te bendecirá grandemente y caminarás de gloria en gloria y de victoria en victoria, bendecido para siempre. Ese soy yo. Aleluya. Ese soy yo. Yo camino bendecido cada día de mi vida. Soy bendición para bendecir a otros. Lo que estoy haciendo contigo hoy, lo estoy haciendo como soldado del ejército de Jehová. ¡Ah! Bendecido de ese Dios de los cielos para bendecirte a ti, para traerte postrado como soldado del ejército de Jehová y no pierdas más tus bendiciones, para que te apartes, dice, de todo lo que no es de Dios. Aleluya, santo. Gracias te damos, papi, por este mensaje. Yo sé que hay muchos que lo recibieron hoy. Yo sé que hay muchos que han recibido este mensaje hoy. Y yo sé que hay muchos que regresarán a ti y se postrarán y pedirán perdón y tú les perdonarás porque tú eres un Dios de 1000 perdones. Aleluya, santo. Gracias te damos, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta unción. Gracias te damos porque el mensaje lo has predicado tú y no el hombre. Aleluya, el tiempo apremia y tenemos que terminar. Pero te damos gracias, Padre, por un día más. Un día más en tu presencia. Un día más pudiendo tocar los corazones de aquellos que verdaderamente quieren ser soldados del ejército de Jehová. Dios te ama, yo también. Bendiciones.